cefalea tensional. Dentro de lo que es la neurología, la mayor frecuencia de consultas en la especialidad son por cefaleas. Las cefaleas pueden ser de cualquier tipo, pero dentro de lo que le corresponde a la neurología, las más frecuentes son migraña, cefalea tensional, ¿sí? Ya después existen otras que pueden ser por tumores, por hidrocefalia, por una gripe, por una salmonelosis, pero las que causan más frecuencia de consulta son tensional y migrañosa. Esta cefalea tensional, entonces, es el dolor de cabeza más frecuente dentro de la especialidad de neurología y sobre todo en aquellos países industrializados, donde hay mayor estrés por el ritmo de vida que se lleva, no les alcanza el tiempo para estar más relajados, para estar más tranquilos. Fíjense en este cuadro que la migraña y la cefalea tensional abarcan casi un 90% de los casos de cefalea. Y el resto de las cefaleas se deben a otras patologías. Entonces, casi con 90% de probabilidades de que la persona que consulta por cefalea va a tener o migraña o cefalea tensional. ¿Cuál es la clínica de este cuadro? Es poco específico. La cefalea es siempre lo craneal, ¿sí? Compromete toda la cabeza, todo el cráneo, y habitualmente empieza en la parte posterior, como están viendo en la figura, en la región occipital, y de ahí se va irradiando hacia los lados y hacia adelante, como que estuviesen apretando, ¿sí? La intensidad va de leve a moderada, aumenta su frecuencia o su intensidad a través de las horas del curso del día. La actividad física no aumenta la cefalea, esta es una diferencia con la migraña. La actividad física empeora la migraña, en cambio la actividad física en la cefalea tensional no empeora el dolor. Esta cefalea tensional no se agrava con la luz, ¿sí? En cambio la migraña sí empeora con la luz, a eso lo llamamos fotofobia. La migraña empeora con los ruidos, a eso llamamos sonofobia, y en la migraña empeora con los olores, osmofobia. Entonces, la cefalea tensional no tiene fonofobia, sonofobia ni fotofobia, ¿sí? Aquí vemos en este cuadro las diferencias entre lo que es cefalea tensional versus migraña. La duración de una cefalea tensional es media hora, semanas, ¿sí? A veces meses. En la mayoría de los casos es varias semanas. La migraña dura máximo 72 horas y en el peor de los casos puede durar una semana, no más de eso. Entonces el paciente viene y nos dice me duele la cabeza hace 2 semanas, puede ser más una cefalea tensional, salvo que nos diga que hace 2 semanas ha estado con periodos de cefalea intermitentes. Eso sí puede ser una migraña. La intensidad va de leve a moderada en la cefalea tensional, en cambio en la migraña la intensidad del dolor es de moderado a grave, intenso. La cefalea es de tipo opresivo en una persona que tiene cefalea tensional, en cambio en la migraña es pulsátil. La persona describe que siente como que late su cabeza y eso se debe al fenómeno vascular que desencadena la migraña. La localización de la tensional es holocraneana, en cambio la migraña es hemicránea. Habitualmente en la mayoría de los casos compromete solo una mitad. Hay hipersensibilidad para la luz, para los ruidos y para los olores en la migraña, en cambio no hay hipersensibilidad en la tensional. Síntomas digestivos: en la tensional no hay náuseas, ni vómitos, ni dolor abdominal. En cambio en la migraña sí hay dolor abdominal, náuseas y vómitos, a veces hasta diarrea. Y hay síntomas neurológicos en la migraña que podemos denominarlos auras. En la migraña con aura, porque hay otra migraña que es sin aura. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente.
Y la maniobra del traqueteo consiste en preguntarle al paciente si alguna vez cuando sacude la cabeza de un lado al otro, ¿sí?, aumenta el dolor, es más probable que sea migraña. En cambio, el traqueteo es negativo en la cefalea tensional. Tratamiento. Muchas veces puede ser complejo de tratar una cefalea tensional porque los pacientes llegan cuando ya han recibido todo tipo de analgésicos y antiinflamatorios y es difícil encontrar uno que le haga un buen efecto. Entonces aquí hay que considerar que además el paciente puede tener patologías subyacentes, que en la mayoría de los casos las tienen, como una depresión. Entonces la depresión es la que desencadena el dolor de cabeza. El consumo crónico de analgésicos también tiene lo que llamamos efecto de rebote. En vez de calmar el dolor, lo va a ir empeorando. Y el paciente cree que tomando más analgésicos va a calmar y más bien está empeorando su dolor de cabeza. Factores precipitantes para la cefalea tensional: estrés de cualquier tipo, estrés laboral, estrés económico, estrés sentimental, emocional. Cualquier tipo de estrés va a desencadenar el dolor de cabeza. El alcohol, ¿sí?, y los hábitos de vida, el no descansar, el tener un ritmo de vida acelerado, va a desencadenar el dolor de cabeza. Habitualmente los dolores de cabeza responden bien con analgésicos tan simples como el paracetamol, el ibuprofeno, y en algunos casos podemos usar el naproxeno, que es un poco más fuerte, que ya es un analgésico, mejor dicho, un antiinflamatorio no esteroidal. Y importante es explicar al paciente que no los use de manera crónica, que los use por un periodo de tiempo, por horario, cada 8 o cada 12 horas, según sea la necesidad de su cefalea. Además de que el uso crónico va a producirles gastritis, úlcera, que pueda tener una úlcera perforada, lo cual lleva a una peritonitis, daño renal, insuficiencia renal crónica por los usos prolongados de los antiinflamatorios, ¿sí? Cuando las cefaleas son muy crónicas, ¿sí?, llevan varias semanas, podemos indicar tratamiento profiláctico. Este tratamiento profiláctico consiste en usar antidepresivos tricíclicos. Los más usados son la amitriptilina y la sertralina. La amitriptilina a dosis de 10 a 25 miligramos, ¿sí?, cada noche. ¿Por qué en la noche? Porque produce sueño y hay que explicarle al paciente que también le puede producir sequedad de la boca, ¿sí? Entonces, que tiene que tomar líquido, masticar chicle para producir más saliva. Son los síntomas secundarios, los efectos secundarios. Vamos a empezar con dosis bajas, de 10 a 25. La tableta viene de 25 miligramos, entonces podemos partir a la mitad y empezar con la mitad o con la cuarta tableta. Porque si empezamos con una entera, le va a producir mucha somnolencia y eso los incomoda mucho y abandonan la tableta y después de 2 días no quieren saber nada más. Podemos ir aumentando progresivamente la dosis hasta llegar a 50 a 75 miligramos si es necesario. La duración del tratamiento va de 3 a 6 meses, todos los días, ¿sí? Y en los episodios en los cuales tenga cefalea, pues indicarle algún antiinflamatorio, algún analgésico. Hay que ir retirando gradualmente el tratamiento con estos antidepresivos porque también podemos desencadenar un efecto de rebote. Al cortarlo súbitamente vamos a desencadenar una cefalea brusca. Si estos medicamentos no ayudan al tratamiento, podemos indicar medidas alternativas, como por ejemplo yoga, terapias de relajación, ¿sí?, que vaya al gimnasio, que haga algún deporte. Podemos usar relajantes musculares, como el diazepam, como la ciclobenzaprina, como el Muscoril, que es uno de los de última generación,
que producen relajación muscular, porque se ha visto que en la fisiopatología de esta cefalea tensional hay contractura de los músculos que están en cuero cabelludo, ¿sí? Entonces debajo del cuero cabelludo tenemos músculos, se produce contractura de estos músculos y de ahí viene la sensación de opresión que siente el paciente. Entonces algunos relajantes musculares pueden ayudar en el tratamiento. Bien, ahí quedamos, la próxima continuamos.